pública central de nuestras empresas, que ahí no solamente se modifica el salario mínimo, no solamente se modifica lo que es el ticket de alimentación, sino también tiene un impacto en toda la escala salarial, de tal manera que para la administración pública pudiésemos resumirlo como un aumento general del salario que modifica absolutamente toda la tabla. Impacta a todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado, salvo aquellos que ocupan cargo de gerencia, en el sentido de que se aumentan aquellos que tengan salario mínimo y por supuesto realizan un nivel de presión para los cargos superiores, de tal manera que deberían ser modificados. Pero además todos los venezolanos y todas las venezolanas, trabajadores y trabajadoras, gozan del ticket de alimentación, porque una de las medidas fundamentales que también se está tomando es que ahora el ticket de alimentación, el ingreso mínimo, esos 65.056 bolívares, que es el ingreso mínimo, es para todos los venezolanos, es el ingreso mínimo de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Pero también tiene un impacto importante en nuestros viejitos, en los 3 millones de jubilados y pensionados que ya cumplieron su etapa laboral y que también en estos instantes gozan del salario mínimo, una vieja aspiración que en la Cuarta República fue motivo de muchas luchas, muchas represiones, pero también impacta, entre otras cosas, más allá de los 11 millones de trabajadores y trabajadoras, a un sector que hemos venido otorgándole beneficios desde el punto de vista de la ayuda, lo que son los hogares de la patria, que su servicio, su tarjeta, es el equivalente a un 80% de lo que es el salario mínimo y por supuesto al moverse el salario mínimo también tiene ese impacto, de tal manera que podemos decir que la economía y todos los factores, todos los sectores que tienen la función principal de la labor está impactada, pero también otros sectores que regularmente vienen a través del beneficio desde el punto de vista social, como te decía, los jubilados y los pensionados. Pero Hernán, una referencia sobre tu primer comentario, porque vale la pena destacarlo, lo que tú planteabas. Esto nada más puede ocurrir en revolución. Ya nosotros lo vivimos. Aquí en la década del 70, 80, en medio de la crisis, en medio de la disminución, cuando se acabó la bonanza, aquí hubo medidas. Eso no es nada más Argentina, España, que lo vivimos. Aquí hubo medidas, aquí se suspendió y se eliminó las prestaciones sociales, aquí se flexibilizó la relación laboral, aquí se echaron a millones de venezolanos y venezolanas a la calle, del 11% que era la estabilidad que teníamos, llegó a un 16%. Y aquí fueron eliminados la inmensa mayoría de los beneficios, fue privatizado un conjunto de empresas. En España lo vemos, ahí no solamente que pierden el salario, se elimina la seguridad social, posteriormente pierde la vivienda. Entonces la comparación entre los dos sistemas, un sistema de inclusión, el nuestro, el humanista, donde el hombre y la mujer es el centro de la batalla, es el centro de la orientación política, por eso el llamado que hacía el presidente, la economía al servicio de la política, al servicio del ser humano, y aquellos que simple y llanamente buscan enriquecer a unos pocos que son los que tienen el capital. Es el contraste y la lucha que estamos librando desde el punto de vista político de una sociedad mucho más justa, la sociedad socialista, la bolivariana, la que soñaron nuestros libertadores y que hoy hizo posible nuestro comandante Chávez. Y se toca un sector sensible, ¿no? Habla de los pensionados y habla de la historia previa del país. Son dos cosas bien interesantes. Es decir, cómo veníamos nosotros, cuánto teníamos nosotros en cifras de desempleo anteriormente y cómo ha venido bajando esa cifra. Hay una gráfica presentada el día de ayer bien interesante, es como una especie de alicate que enfrenta el empleo formal con el empleo informal y con la cifra de desempleo. Daniel la tiene allí y después yo quiero escuchar a la clase trabajadora porque también es muy importante que ellos nos hablen sobre su experiencia, porque aquí hay gente, yo creo que el más chamo es José Leonardo, pero hay gente aquí que ha venido trabajando a lo largo de la trayectoria y que tiene una manera de evaluar antes y el después de la llegada de la Revolución Bolivariana. Pero el desempleo, Daniel, ¿cómo se vino comportando? Porque no es solo el salario, es la protección al empleo. Es decir, ¿de qué me sirve aumentar el salario si nadie trabaja? Así es. ¿Qué dices tú de eso, Daniel? Que se trata de una política integral de defensa del salario, pero también de